Muy buenos días a todos. Vamos a reiniciar el comité GSC correspondiente al 1 de junio de 2017 en datos económicos muy concentrados en publicaciones de PMI hacia Europa y Estados Unidos. Con relación a lo que fue la publicación de PMI en Asia, de ayer habíamos comenzado con China con una lectura del dato oficial, es decir, de empresas grandes por encima de lo esperado. El día de hoy tuvimos en China la revelación del dato del sector privado, lo que se conoce como el PMI Caixin, que es básicamente empresas pequeñas y medianas. Con relación a este PMI de empresas pequeñas y medianas, básicamente se observó un deterioro de su dinámica, la primera contracción en los últimos 11 meses de medición. Con relación a este tema del PMI de China, entonces obviamente el arranque de año ha sido extraordinariamente fuerte, pero se está viendo algo de moderación que también estaría en línea con esas expectativas de que la economía china no siga creciendo a niveles del 6.9%, sino a niveles más cercanos al 6.5%. Con relación a Europa, también tuvimos el PMI en Japón, una lectura que se ubicó en máximos de los últimos 3 meses para el tema industrial. En Europa, las cifras mostraban una relativa buena dinámica en términos generales, sobre todo jalonado por lo que ha sido Alemania. El indicador europeo se mantuvo en máximos de los últimos, desde abril 2011. Y lo que es Reino Unido también presentó una dinámica, aunque en desaceleración frente al anterior dato, un poco por encima de lo esperado, augurando que el segundo trimestre de este año fue realmente tan positivo como el primero. Aquí vamos a ver como una tendencia de estos indicadores de PMI en varias partes del mundo, donde ustedes pueden ver las claras tendencias en términos generales más positivas que negativas, menos en los Estados Unidos, donde pues básicamente ese PMI viene descendiendo desde comienzos de este año y es como una de esas indicadores de preocupación de corto plazo que tienen los inversionistas y también está explicando en gran medida esa dinámica del valor del dólar. Mientras tanto, ustedes observan la dinámica del PMI de la zona euro con una clara tendencia hacia el alza, sobre todo por lo que es Alemania y lo que esta economía significa para toda la zona euro. Y como presentábamos el tema de China, pues con algo de moderación, ese es el dato oficial, es decir, no es el que está descendiendo, el privado sí presentó algo de contracción ya ubicándose por debajo del 50, del umbral de los 50. Con relación a los Estados Unidos, también se esperaba la publicación de generación de empleo privada correspondiente al mes de mayo de 2017, y esa generación de empleo privado en los Estados Unidos superaron las expectativas, 258.000 puestos de trabajo, 253.000 puestos de trabajo generados frente a una expectativa de 180.000. Y en este frente, pues básicamente se continúa esperando un fuerte consumo de los hogares, o por lo menos unos fundamentales que sostienen una dinámica de consumo de los hogares. Con relación a lo que son los otros datos, en los Estados Unidos también se esperan el PMI manufacturero, pues con una lectura relativamente positiva, aunque hemos visto que en una leve tendencia desde comienzos de este año. El ISM manufacturero, que me muestra una dinámica un poco diferente frente a ese PMI, muy cerca de las 55 unidades, que son una lectura muy alta en el contexto histórico, y posteriormente en Estados Unidos la publicación de los inventarios de petróleo, que más adelante pues Agustín ampliará la información. Con relación a los datos en América Latina, se van a publicar cifras de crecimiento en Brasil. De hecho, ya se publicaron primer trimestre de este año, una contracción en línea con lo esperado, 0.4% por el mercado. El ministro de Hacienda en Brasil había esperado un crecimiento del 0.7%. Y en Perú, las cifras de inflación que también salieron por debajo de lo esperado, la contracción que había anticipado el Banco Central el día de ayer, segundo mes consecutivo
con descenso de precios en esta economía. Entonces, lo de los PMI ya lo abordamos, lo que ha sido China, ha sido Japón, en Europa también, y en Europa interesante lo que tenemos acá en esta diapositiva, un nuevo sondeo realizado acerca de la intención de voto en esas elecciones anticipadas del Parlamento británico está mostrando que ese favoritismo o ese diferencial que tenía a favor el Partido Conservador, el de la primera ministra Theresa May, se ha venido estrechando y hoy es o solo sería de 3 puntos porcentuales. Esto genera serias dudas de la capacidad de la primera ministra de liderar las negociaciones del Brexit sin ningún tipo de freno por parte del Parlamento. Ella consideraba que tenía una favorabilidad de unos 20 o 24 puntos suficientes para obtener esa mayoría en el Parlamento y poder hacer básicamente lo que quisieran esas negociaciones del Brexit. Pues con estos sondeos previos parece que la jugada le va a salir en contra y hemos visto algo de debilitamiento de esterlina en las últimas negociaciones. Y en Europa también, pues que se ha mencionado que la Comisión Europea no estaría dispuesta a hacer rescates de entidades financieras. Ya vimos lo que estaba pasando desde el año pasado con ese prestamista, el más antiguo prestamista de la banca italiana, Monte dei Paschi, y ya la Comisión Europea aceptó la capitalización por parte del gobierno con solo una condición, de que esta entidad financiera vuelva a ser rentable en el largo plazo. Entrando a Estados Unidos, el gobernador de San Francisco reiteró su visión de que va a hacer 3 incrementos de tasa. Recuerden que lo mencionamos ayer también, resaltando más bien que él había dejado de lado su promesa de 4 incrementos de tasas este año, ahora solo alineándose con 3 incrementos de tasas, y también en el mediano largo plazo estima una tasa objetivo para la Reserva Federal cercana al 3 o por debajo de este nivel, es decir, él continúa pensando que la situación sigue relativamente positiva, pero que, digamos, ya no es tan fuerte como en algún momento consideraba, con la posible 4 incrementos este año. El gobernador de Dallas criticó nuevamente la política de inmigración, diciendo que todas esas restricciones y controles migratorios lo que hace es afectar el crecimiento estadounidense por el menor consumo de los inmigrantes. Y ayer publicado el PageBook mantuvo básicamente la lectura de crecimiento entre modesto y moderado en Estados Unidos, pero con alguna preocupación acerca de esa inflación que no alcanza niveles objetivos del 2%. El día de ayer también se conocieron algunos datos económicos para destacar básicamente un indicador de actividad manufacturera en la parte central estadounidense, medido por la Reserva de Chicago, con la lectura más alta en los últimos 2 años. Y entrando a América Latina, el día de ayer se confirmó lo que el mercado ya venía anticipando, una reducción de 100 puntos básicos por parte del Banco Central de Brasil, la tasa pasándola del 11.25 al 10.25, pero afirmando la entidad de que todo esto incertidumbre política podría frenar la aprobación de reformas y de esta manera dejaría menos espacio para que el Banco Central de Brasil reduzca su tasa de interés en la misma manera agresiva que lo ha venido aplicando en las últimas reuniones. La tasa de desempleo en Brasil sigue siendo muy alta, pero contrario a lo que estaba esperando el mercado, descendió en vez de incrementarse. El mercado pensaba que iba a llegar a niveles del 13.9% en su promedio de los últimos 3 meses. La tasa descendió del 13.7 al 13.6%. En México, un día después de que el director del Banco Central manifestara que las expectativas de largo plazo estaban ancladas al 3,5%, empezando a preparar al mercado para el fin del ciclo alcista de tasas de interés, también el Banco Central anunció un incremento en su pronóstico de crecimiento 2017 debido a las buenas lecturas del primer trimestre. El nuevo rango va del 1,5 al 2,5, el anterior era del 1,3 al 2,3%. En Panamá, el crecimiento del primer trimestre fue muy alto, más de 6%, jalonado aparentemente por las actividades relacionadas con el canal y toda su ampliación. El comercio creció cerca de 9,5% y el transporte más del 10%. Y en Perú, tal como se anticipaba y mencionábamos, la inflación cayó menos 0,42% en el mes de mayo, cuando el mercado estaba esperando básicamente una reducción solamente de 0,09%, la inflación 12 meses se acerca al 3% y la actividad minera se estancó en abril, todavía no está reaccionando como estaba esperando el gobierno. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Les recuerdo que esos datos de PMI que han sido publicados a comienzos de mes anticipan el movimiento de lo que podría ser el crecimiento o el desempeño mejor del crecimiento de los diferentes países y por esa razón estamos observando
un desempeño favorable en las acciones en Europa y también un desempeño moderadamente favorable en las acciones en Estados Unidos, cuando los sectores de real estate y tecnología son los que están impulsando prácticamente todos los avances en estas regiones. Se destaca una caída que se presentó, o una moderación mejor, de los avances que se está empezando a presentar en las acciones del sector financiero en Estados Unidos, después de que JP Morgan y Bank of America advirtieran que la debilidad de los ingresos muy seguramente se vería reflejado en la entrega de este trimestre, que finalizará en el mes de junio. También la zona de los 410 puntos en el índice Standard & Poor's se continúa consolidando como una zona de potencial soporte de corto plazo, donde, de ser confirmada, entonces podría ayudar a alentar ese desempeño que estamos observando esta mañana ahí en los futuros del Standard & Poor's, que ya avanzan sobre los 2.415 puntos después de haber sido dados a conocer los datos de ADP, que ya explicó Daniel, sobre los 253.000 versus un esperado de 180.000, lo que está reflejando el buen desempeño del mercado laboral en Estados Unidos y está impactando pues de manera positiva el desempeño del mercado accionario en esta región del mundo. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, en esa misma línea, el dólar está ganando terreno prácticamente contra todas las divisas a nivel global. Estamos viendo simplemente algunos avances. Ustedes pueden ver en la parte superior el rand de Sudáfrica, el real brasileño. Son dos monedas que estaban ganando o están ganando terreno esta mañana. Las decisiones pues tomadas por el Banco Central de Brasil son las que están ayudando un poco a algo de corrección en el mercado de Brasil, no solamente en la parte de acciones, sino también en las monedas. Y en Sudáfrica, les recuerdo esa fuerte volatilidad que se está presentando durante las últimas jornadas por la difícil situación política que se está viviendo al interior de este país. Finalmente, pues en lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, les recuerdo que en el día de hoy será dado a conocer el dato oficial de inventarios en Estados Unidos. El dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo, dado a conocer en la tarde anterior, presentó un descenso de cerca de 8.6 millones de barriles, lo que al parecer habría generado algo de incrementos en la tarde anterior a niveles de cerca a los niveles de $49 el barril. Sin embargo, pues algunos datos también en lo que tiene que ver con la producción del mes de mayo del grupo de la OPEP habrían mostrado que países como Libia y Nigeria están continuando incrementando de manera fuerte la producción de petróleo. Y también les recuerdo pues esos datos que se dieron a conocer el viernes anterior en lo que tiene que ver con las plataformas activas en Estados Unidos, que continúan aumentando hasta 722, pues están generando que los inversionistas estén dándole más peso a las producciones de la OPEP y de Estados Unidos que a estos datos de inventarios que van a ser dados a conocer esta tarde. Y por esa razón pues el precio del crudo está o se mantiene sobre esa tendencia bajista, sobre esos niveles de $48 el barril. Les recuerdo que para pensar en un cambio de tendencia estructural, el precio del WTI debería superar la zona de los $50,23 el barril, y que nuestra expectativa se mantiene con que en el corto plazo se va a ir a buscar la zona de los $47 el barril. Entonces esa publicación de inventarios que se dará a conocer hacia las 10 de la mañana hora central del este, pues prevé una reducción de cerca de 3 millones de barriles. Les recuerdo que el dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo se ubica sobre una reducción de 8 millones de barriles, lo que llevaría a los inventarios en Estados Unidos a ubicarse por debajo de los 510 millones de barriles. Sin embargo, nuestra estimación es un poco más moderada, que el dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo se ubica en una reducción de 5 millones de barriles. Muy atentos entonces a cualquier dato por fuera del rango
de menos 3 millones a menos 8 millones de barriles. Datos por fuera de ese rango podrían generar una alta volatilidad en el precio del crudo en esta jornada. Muchas gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, ustedes observan en términos generales cierta dinámica un poco más alcista. Sobre todo esto se produjo con la revelación o la publicación de los datos de empleo privado en Estados Unidos. Previo a esto, la dinámica de la verdad era, digamos, sin movimientos o sin grandes variaciones. Como mencionamos previamente, el gobernador de la Reserva de San Francisco cada vez como que se olvida más de esos 4 incrementos, parece que ya está inclinado a solamente 3 aumentos de tasa, y pues el ayer con la publicación del Beige Book y esa lectura un poco de alerta sobre esa dinámica inflacionaria tan baja, nuevamente pues podría estar explicando este reposicionamiento de este miembro, que aunque no tiene voto en las decisiones del año, sí pues se ha asociado a tener una postura en teoría un poco más cerca a la de la presidenta de la Reserva Federal. Con relación a lo que mencionábamos ayer de esas compras de 2.800 millones de dólares de bonos de PDVSA por parte de Goldman Sachs, también se conoció que aparentemente en el mismo tipo de operación, otra entidad financiera, en este caso el Nomura, adquirió cerca de 100 millones de dólares a un precio de descuento del 30%. Esto, si bien es cierto, no es un delito porque lo están adquiriendo en el mercado secundario, pues obviamente genera un poco de ruido teniendo en cuenta la situación política por la cual atraviesa Venezuela actualmente. Eso es todo por ahora, y con esto damos cierre a lo que fue el reporte internacional, entrando en Colombia varios anuncios de tipo económico de importancia media-baja y también de temas corporativos muy importantes. Desde el lado económico, el día de ayer se conocieron las cifras de desempleo, aunque no impacta al mercado de manera directa como lo hacen en otros países. Hay una lectura interesante en temas de desempleo. El desempleo nacional descendió tal y como sucede normalmente en los meses de abril. Fuerte apoyo del sector agropecuario, el cual pues en el primer trimestre de este año fue el sector que más creció, 7.7%, y ese tema de empleo para el mes de abril pues supondría una muy buena dinámica de arranque también para el segundo trimestre en el sector agropecuario. Pero el desempleo urbano, el que creemos nosotros es mejor medido por parte de esta encuesta, registró algo atípico y fue un incremento en su tasa de desempleo para el mes de abril. Esto no es lo normal, generalmente de manera estacional durante abril hay una mejora frente al dato de marzo, y lo que tuvimos fue un deterioro, y esto pues es una señal de alerta adicional que hay que continuar haciendo seguimiento. Por otro lado, ayer especulábamos a ver qué iba a hacer el gobierno de Ecuador frente a las salvaguardias. Teníamos dudas acerca de si podría implementar un nuevo mecanismo para reducir las importaciones, pero aparentemente el día de hoy no lo ha hecho. Y esto pues es una muy buena noticia para los exportadores colombianos, que vieron con estas salvaguardias caer las ventas a Ecuador en cerca de un 33%. Desde el lado corporativo, lo primero que va a ampliar más adelante Natalia es una operación de Grupo Sura en Perú. Lo segundo tiene que ver con el día de ayer las publicaciones de utilidades de la vivienda, donde mostraron una reducción en la utilidad, aumento de ingresos menor al aumento de gastos y un aumento de provisiones, explicando la dificultad. Y en tercer lugar tiene que ver con la reactivación de tal vez el campo más antiguo en Colombia desde el punto de vista de explotación petrolera, que es la Cira Infantas, el cual duró con bloqueos por cerca de 10 días, donde la producción de este campo bajó de 40.000 a 17.000 barriles día, y pues ya con esta reactivación de las actividades, reactivación que se viene realizando desde el 27 de mayo, se estaría recuperando la mayoría de esta producción. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos, iniciando entonces con las noticias corporativas. Como lo mencionó Daniel anteriormente, Grupo Sura anunció en la jornada de ayer que su filial Sura Asset Management y su subsidiaria Sura Asset Management en Perú han suscrito entonces un contrato para la enajenación de más del 100% de las acciones que poseen las empresas peruanas hipotecarias Sura, empresa administradora hipotecaria, y seguros de Sura en Perú. El grupo manifestó que entonces dentro de este contrato la venta de las acciones se daría entonces fin a esta enajenación del 100%, y Grupo Sura entonces explicó que Sura Asset Management, que sería parte de la subsidiaria aquí en Colombia,
tiene el 49,50% y en Sura Asset Management de Perú, que tiene el 19,79% y venderían entonces un total de 69,29% de Seguros Sura Perú. Pasando entonces con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo en la jornada de ayer fue una de las jornadas históricas para el índice Colcap, donde se negociaron más de 1 billón de pesos colombianos. Vemos que la acción que tuvo uno de los mejores volúmenes de negociación fue Bancolombia. Esto se atribuye entonces al fin del rebalanceo que tuvimos en el índice MSCI, que entraría entonces en vigencia en la jornada de hoy, y la acción de Preferencial Avianca entonces tuvo una de las peores jornadas con un retroceso de más del 3%, atribuido entonces a noticias fundamentales y la continuación entonces de esta tendencia a la baja. Como menciono, fue una de las mejores jornadas para el índice, negociando más de 1 billón de pesos, que es un nivel que no ha sido visto desde el 2009. Iniciando entonces, la primera acción que veremos el día de hoy es Cementos Argos. La misma tuvo una variación del 3% en la jornada de ayer, cerrando sobre los 11.720 pesos. Vemos cómo, a pesar de continuar con esta tendencia positiva, la acción ha tenido entonces retrocesos continuos en las jornadas y particularmente en la jornada de ayer se acercó levemente a nuestro nivel de referencia sobre los 11.600, casi cercano a los 11.700 pesos, lo que de atacarlo con éxito y consolidarlo por debajo podría entonces darnos una primera señal de cambio de tendencia sobre esta acción. Y finalmente, la acción de Grupo Sura cerró en la jornada de ayer sobre los 38.600 pesos. Vemos cómo mantiene la tendencia positiva, pero se mantiene entonces sobre uno de los niveles Fibonacci en los 39.000 pesos, que no ha logrado entonces atacar a la baja. Queríamos entonces ver que si continúa con esta tendencia a la baja y ataca sucesivamente los niveles del 38.500, que es un soporte psicológico para la acción, podría entonces debilitarse esta tendencia positiva que ha tenido la acción durante los últimos meses. El peso colombiano, simplemente destacar la continuidad de esa tendencia al alza en la zona soporte importante de los 2.900 pesos que hemos venido comentando ya desde el pasado 25 de mayo. Simplemente prestar atención sobre cualquier ruptura de esta zona, ya que podría entonces presentarse un potencial cambio de tendencia a la baja. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES, ayer vimos la ruptura del 5.91 y fuimos a buscar nuevos mínimos en el año, logrando el 5.85. Hoy ya abrimos otra vez al 5.89, 5.90. Como bien lo contaba Daniel, de pronto la sorpresa en la generación de empleo privado en Estados Unidos hizo que no tuviera un muy buen arranque de la renta fija aquí en Colombia, tanto como se está viendo a nivel internacional, por lo cual seguimos pensando que es zona de cautela. Realmente la euforia de ayer fueron las palabras del ministro en diferentes entrevistas, donde seguía haciendo énfasis de posibles recortes agresivos de la tasa de intervención del Banco República. Esto lo tomó el mercado como con un claro sesgo hacia la baja en las tasas del Banco República, donde ya hay agentes que están esperando rebajas hasta el 5.5, 5.25 de aquí a que termine el año. Recordar que en nuestro escenario base en Global Securities tenemos un recorte hasta el 6, máximo 5.75, por lo cual creemos que bien peligroso tener esta percepción tan agresiva de recortes de tasas del Banco de la República. Además, la pregunta que nos sigue surgiendo es de dónde va a salir la plata para los recursos de subsidios y planes de reactivación de la economía que tanto está pregonando el gobierno y el Ministerio de Hacienda desde la semana pasada. Por eso creemos que es muy probable que en el segundo semestre del año tengamos mucha mayor emisión de TES, por lo cual creemos que debería parar un poco la euforia de los agentes en este sentido, debido a la mayor oferta de títulos de aquí al segundo semestre del año 2017. De resto, desearles a todos un excelente día y mucho en nuestro comité diario.